da mucho gusto recibir aquí en el estudio. Qué bueno que fue presencial, que ahora pues sí pudo estar acá. Moisés Gómez Reina, para echarle una mirada al contexto nacional. Moisés, feliz año, buenos días, qué bueno que nos acompañas por acá. Miguel y la Recla estaban preguntando por ti. No, pues para todos lo mejor, en contexto. Ya entramos al tercer año ya vamos, en por contexto. ya vamos por el tercero. Mira, Sí. pues la verdad es que muy agradecido por ti, por la oportunidad que nos da este espacio de poder comentar este tema. Sí, déjame, hace unos días hacía con nuestra amiga Soledad Durazo una reflexión. Sí. Por allá en el siglo XVII, la humanidad conocía a los cisnes como de color blanco. Ajá. Y los expedicionarios ingleses a Australia se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron cisnes negros nada más. Y nadie podía apostar que fuera diferente. Es como si ahorita te dijeran que hubiera leones negros. Los únicos eran los de la UDG, ¿verdad? Sí, claro, del equipo de fútbol. Pero en el argot económico, hablar de cisnes negros es hacer previsiones o pronósticos hacia futuro. Y decir, me encontré un cisne negro, es algo que nadie veía que fuese a ocurrir. Y se ven varios en el horizonte no, para México, ¿o no? No, precisamente viene mi comentario. Ajá. Porque no avisoramos cisnes negros, que significa que lo que puede pasar es algo que hemos venido platicando en los últimos meses y en las últimas semanas y en los últimos años. Prácticamente hay una gran diferencia entre que tú tengas una percepción de incertidumbre y otra de adversidad. Es decir, la incertidumbre es no saber qué va a pasar y la adversidad es saber que vas a tener enfrente un problema. Y los números son muy claros, los datos del propio gobierno son muy claros, porque te dicen que en el 2023 nosotros como economía crecimos al 3.6%, y en este año estamos terminando de crecer al 1.6%, es decir, menos de la mitad de lo que crecimos el año pasado. En Estados Unidos, hoy están reportando un crecimiento del 2.8%, México del 1.6%, pero los pronósticos para Estados Unidos, Jesús, es que en el 2025 van a crecer al 2.2%. Es decir, ellos van a reducir su velocidad y su nivel de crecimiento de 2.8 del año 2024 a 2.2. Y México, al contrario, México teniendo 1.6, dice el gobierno que va a crecer al 3.3, más que Estados Unidos, lo cual ¿no? Parece poco creíble. Sí. En Estados Unidos hay elementos que los analistas tienen para pensar que van a reducir su nivel de crecimiento, porque no se les va a caer tanto, porque sigue habiendo un consumo de la ciudadanía, hay un alto nivel de consumo, lo cual no está ocurriendo en México. La CEPAL y la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y la OCDE, prevén un crecimiento de 1,2% para México, el más bajo de toda América Latina. En Argentina están pensando que puede ser 4.3, Paraguay 3.9, Costa Rica 3.8, Venezuela 3.1, etcétera, etcétera, Brasil 2.3, Ecuador 1.4 y México 1.2. Sí, y el gobierno mexicano dice que va a crecer al 3.3. ¿De dónde? Sí. El gobierno norteamericano dice, oigan... Oye, pero ¿no será que de fuera se ven los cisnes negros y de adentro no? No, la parábola de los cisnes negros significa que algo ocurrió y no lo tenías previsto. Sí. Ellos seguramente no lo traen previsto. Okay. Pero todos los demás, los analistas internacionales, que bueno, obviamente son conservas, pero tienen datos, están viendo eso que está ocurriendo. Pero en Estados Unidos ellos traen dos elementos importantes. El planteamiento de Donald Trump, que es contracíclico, y me explico un poco. Hace algunos años oíamos en todos lados de la globalización, de que la globalización nos iba a llegar,
Precisamente por eso México, en la época de Salinas y luego posteriormente con Zedillo, firmó una veintena de tratados de libre comercio, porque la tendencia era la globalización y que una parte de un vehículo se hiciera en Europa o en Asia, otra parte en México, en el armado, y otra parte en Estados Unidos. Entonces había como que las líneas de producción. Y ahora hay un movimiento interesante que se llama la desglobalización, que es prácticamente la bandera de Donald Trump, en donde la idea es hacer prácticamente todo en Estados Unidos, y es algo que también está ocurriendo en China, precisamente a contrapelo el tema de la desglobalización, de la globalización, está saliendo este tema. Pero en México hay 3 elementos adicionales, un poco me gustaría tocarlos, que ponen un poco de focos amarillos o focos naranjas, pudiéramos llamar. Es, en primer lugar, hay una reducción en el consumo, el nivel de crecimiento del sector comercial se redujo, no obstante las remesas que se rompieron récords y no obstante las transferencias económicas, Jesús. El sector construcción cayó. ¿Por qué se redujo el consumo? Hay una ¿Inflación? Hay una tendencia de los consumidores a tener cierta previsión, cierta mesura en el tema del consumo, pero también, como tú bien lo dices, hay un proceso de precarización de la economía. Hay una reducción del sector construcción, creció en el 2023 7% y en el 2024 0.4%. Hay una caída de las manufacturas. En el 2023, la industria manufacturera Sonora es un motor de la industria manufacturera, creció 1.4% y ahora se redujo menos 0.1%. Es decir, pareciera ser que en términos económicos los indicadores te dicen que las cosas pueden estar funcionando mal, pero hay un tema adicional que es, traes una reducción en la inversión extranjera directa, tienes una reducción en las remesas, tienes un incremento de la inflación, y tienes un cambio de las reglas del juego del gobierno para los inversionistas. Esto pues te pone en un escenario que económicamente pues puede resultar difícil para el arranque del 2025. Me parece que hay 2 temas importantes que hay que revisar. El gobierno también tiene un problema de déficit público, el tema de la deuda. De los 9.3 billones de pesos que tiene el presupuesto el gobierno federal, 1.25 billones son de deuda. Pero un dato importante es que esto 1.25 de deuda es para financiar algunas actividades del gobierno, pero dentro de los 9.3 billones que va a ingresar el gobierno, va a pagar de deuda 1.39 billones de pesos. El gobierno federal en el 2018 tenía una deuda de 7 billones 900 mil, casi 8 billones, cuando le entregó Peña Nieto a López Obrador. Y hoy tiene una deuda de 12 billones y medio. Un poco para hacerte la referencia, Jesús, y también la preocupación que hay, es si vas a pagar de intereses nada más, no estoy hablando del capital, 1.4 billones con B grande, 1.4 mil millones de pesos, y en 6 años has aumentado la deuda a 4.6 billones, un argumento que se te puede dar, y con esto te lo termino, es que todo esto se ha ido en beneficio del pueblo o de la sociedad. Y eso es relativamente cierto. Sí. Porque, con esto cierro, al año el gobierno federal se gasta 630 mil millones, es decir, menos de 1 billón en todo el tema de adultos mayores, sembrando vidas, pensiones, discapacitados. Pero ahora subió, ¿no? Ahora va a subir para este. Sí, 673 mil. Sí. Esos son los 673 mil, Jesús, lo que subió. Antes eran 400 mil. La pregunta es, ¿dónde se fueron esos 4.6 billones de pesos
en deuda, que ahora nos está pesando mucho para el arranque del 2025. Qué buena pregunta. Tengo que hacer el corte de los 15 minutos y si quieres, si tienes tiempo, le entramos luego a cómo estás viendo el panorama político para el próximo año. ¿Quieres cerrar con algún comentario final para luego entrarle un poco a ver cómo venimos en lo político? Vemos que hay dos motores que de alguna manera estarán parados y ya lo sabemos desde hoy. Uno, el motor de crecimiento de los Estados Unidos, que tiene una reducción aderezado con la política de Trump, que ya se ha platicado aquí. Y dos, el motor de la inversión pública. Se ha reducido la inversión pública del gobierno. Conclusión, ese discurso de que es para el pueblo, pues es relativamente falso, porque de lo que está ingresando de los 9.3 billones que está ingresando el gobierno, solo 650,000 van dirigidos para las personas. ¿A dónde se va el resto? ¿A dónde se va lo demás? El resto, es lo demás. Cuando no hay medicinas, cuando no hay servicios de salud, la educación, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad, no hay inversión en temas de seguridad. Tampoco se ve en infraestructura grande, no se ve salvo las grandes obras faraónicas. Ahí a lo mejor por ahí puede haber un resumidero importante. Y eso me da un poco de elementos para el cierre de mi comentario. Mira, en las próximas semanas va a seguir este intenso pero destructivo proceso de presentación de iniciativas constitucionales y legales. De acuerdo a las presentaciones que se han hecho por parte de Morena y sus aliados, vas a tener a partir del 1 de febrero 12 semanas en donde vas a presentar 25 iniciativas constitucionales y legales. Que traen pues ahí la colita, el piquito de López Obrador, lo del maíz transgénico, el tema de los jóvenes, el tema de las remuneraciones, pero vas a también tener unas secundarias de lo que aprobaste en materia de Guardia Nacional, lo del Infonavit que está atorado ahí. Pues levantaron la ceja los sindicatos entre los dimes y diretes de Adán Augusto y Ricardo Monreal y ya la actitud un poco más activa de los sindicatos y de los patrones, pero también el de sustancias tóxicas vas a tener y también la no reelección, y va a haber una discusión sobre una ley que bueno que la presentaron, la van a presentar hasta febrero, sobre nepotismo, porque pues le va a dar chance a la familia del alcalde, a la Batres, a la Monreal, a la Tadei, de poder articular. Van a decir que no va a ser retroactiva la ley. Sí, claro, esa ley sí no va a ser retroactiva. No va a ser retroactiva para ellos. Y van a también a empujar una ley sobre adquisiciones y obra pública. Digo, mi pregunta es si con las familias Monreal, Batres, alcalde, está el reflejo de lo que va a significar la ley de nepotismo. No me quiero imaginar cómo viene la de adquisiciones y obras públicas, Jesús. Es el tema. Sí. Entonces, yo te haría una reflexión. Mira, quien gobierna tiene su propio criterio de éxito, ¿sí? Y me explico. Siempre el que gobierna tiene la idea de que lo que está haciendo está bien, y además que todas las personas piensan que está bien. Sí, y es histórico, inédito siempre. Sí, y siempre en toda la historia de la humanidad ha sido así. Sí. O sea, el que está sentado piensa que su idea es muy buena, pero además piensa que todo el mundo la está aceptando. Exactamente. ¿Sí? Coincido. Entonces, el caso de López Obrador es realmente digno de análisis, porque logró en gran medida que su idea fuera percibida como que tenías una salud como en Dinamarca, ¿sí? Una educación como en los Países Bajos, una seguridad como en la Gran Bretaña, y realmente lo generó a través de su popularidad, de su discurso y de su capacidad de comunicación. Propaganda. Propaganda. Se llama propaganda. Bien. Y lo hizo básicamente por tres factores, Jesús. El primero de ellos es que inició un gobierno y una campaña
con un altísimo desprestigio del régimen. Peña Nieto regresó al gobierno después de que había salido el PRI y se convirtió en un gobierno mucho más corrupto y destructivo de lo que había pasado antes, y eso le generó un caldo de cultivo a López Obrador, el descrédito, y lo que ocurrió con Calderón y con Fox no necesariamente le generó a López Obrador un obstáculo, sino una plataforma para poder explotar. Sí, de ahí nutrió su narrativa, de ahí la sacó. Pero también hay que decirlo, las cosas cambian. Entonces, ya no es lo mismo en este momento eso que pasó hace 18 años. Y segundo, López Obrador encontró un gobierno con orden en lo político y en lo económico, en lo financiero. ¿Sí? Y tercero, pues utilizó los programas sociales como un buen mecanismo de comunicación y de intervención directa con el electorado. Bueno, pero estas tres cosas han cambiado. Si bien es cierto que el régimen de López Obrador aprovechó el desprestigio de Fox o de Calderón o de Peña Nieto, la piñata del PRIAN ya no da tantos dulces. Ya no sale lo ya mismo. no está dando tantos dulces. Coincido, ¿sí? Segundo, eso se va a ir acabando. Sí, y se va a ir acabando. Sí. El ejercicio de la oposición tiene que ser de un mea culpa también. Es decir, la oposición tiene que hacer muchas cosas. Un ejercicio de replanteamiento de qué bueno, malo y feo hubo con Fox, con Calderón y con Peña, y tiene que haber es otro tema. Sí. Lo segundo es que sí, López Obrador cuando llegó en el 2018 tenía un orden político porque había un sistema sobre el cual se podía sentar y algunos botones o palancas, correas de transmisión que jalar. Funcionaban. Que él mismo se encargó de desmantelar, y Claudia Sheinbaum también. Y también hay una descomposición en lo financiero, porque tú tenías una deuda de 7 billones y ahora tienes una deuda de 12 billones. Es decir, la has incrementado y tienes que pagar el interés de la tarjeta anualmente es de 1.2 billones lo que tienes que pagar. Entonces tiene un proceso de descomposición y la tarjeta se te puede ir al tope y hacerte una bola Moisés, de nieve. Es un gran tema ese que estás tocando. Yo recuerdo haber leído en más de una ocasión, con insistencia y con esa pedagogía que le caracterizaba a don Carlos Ursúa, señalar que ese asunto que estás mencionando, el económico, el financiero del gobierno, era una bomba de tiempo. Tú como economista, ¿qué imaginas cuando ves lo que ingresa al gobierno, lo que ingresa por programas sociales, lo que se va a obras que están siendo literalmente inútiles? Esto en algún momento tendrá que reventar, esto tendrá que tronar. Lo he platicado con otros colegas tuyos, economistas, en algún momento lo platiqué con Ciro Montalvo, particularmente más por el lado de las pensiones, de los afores, que también era un tema que tocaba con mucha frecuencia a don Carlos Ursúa, y decían, esto va a tronar tarde que temprano. Tú como economista, ¿cómo ves esto a propósito de bolas de cristal y de lámparas? Mira, el tema es que se acabaron el fondo de estabilización de los ingresos petroleros, se acabaron los fideicomisos. Por eso es tan importante para ellos ir por el Infonavit, porque son 4.2 billones. Sí, es una lana. Y no quiero dar idea, ¿no? Pero las reservas del Banco de México son robustas. Ha habido un proceso de crecimiento. Pero te puede estar acabando, es como en una familia, si empiezas a vender las propiedades para seguir haciendo para seguir en la fiesta. Sí, o las ocurrencias del hijo mayor, ¿no? Oye, papá, fíjate que ahora que regresé de allá de estudiar, veo que puede ser un buen negocio comprar pipas de gasolina, llevarle gasolina a la casa a los vecinos y ¡pum! Un negociazo. Pues eso te vas a gastar y eso es lo que está pasando con la refinería. Fíjate, la refinería de Texas y la refinería de Dos Bocas no te está permitiendo atender la demanda de gasolina y ve el reflejo de eso. Dice Claudia Sheinbaum y el director de Pemex que el IEPS lo pusieron Felipe Calderón, Fox y Peña Nieto. Pues ellos tienen chance de quitarlo. Pueden quitar el IEPS
reduciendo los gastos de Pemex o de Dos Bocas o de Deer Park, que no le están ayudando en nada. Déjame terminar con una conclusión. Déjame hacer la pausa si quieres. Okay. Quédate un par de minutos más, vamos a hacer la pausa de la hora y cerramos en lo político, porque yo en lo personal te quiero preguntar por si ves también ahí en el horizonte una reforma política electoral, que eso vendría a ser, creo yo, el cerrojazo de muchas cosas que hemos venido viendo en esta pues aceleradísima agenda legislativa que vimos en los últimos meses del año pasado. Para quienes pensamos que esto es inevitablemente, que estamos en ya, unos creen que en la antesala, otros que ya, en un cambio de régimen, lo único que me quedaría a mí pendiente del eslabón de reformas sería la reforma político-electoral. Uh-huh. Me da la impresión de que en el momento en que aprieten ese botón, ahí sí, ya se jodió la cosa, pues, ¿no? Ya el régimen, ya, digamos, formalmente u oficialmente ya da un paso cualitativo importante. Y yo tengo la impresión de que eso lo vamos a ver este año, si es que no en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza en febrero. Yo creo que serían dos tiempos, Jesús. Uno, ya tienes la reforma constitucional mediante el cual los integrantes del Poder Judicial tienen que ser electos por voto directo, y eso será en junio. Habrá que estar muy pendientes de qué va a pasar ese día y cómo van a terminar eligiendo, sobre todo con los problemas que se le están presentando al Instituto Electoral. Sí, que no son menores. Que no son menores. A mí me parece que la narrativa está muy a favor de lo que el régimen piensa que debe de hacerse. Y me explico, no quiero decir que esté bien, sino a favor de ellos. El tema es que si la elección sale bien, uh-huh, van a decir, pues sí, y estaban pidiendo 13,000 millones de pesos y les dimos 6,000. Van a terminar como el cuetero, ¿sí? Los del INE, y si sale mal, van a decir, no se aplicaron. No se organizaron ¿sí? bien. No se aplicaron, no hicieron las cosas bien, etcétera. Entonces, en los dos casos, la narrativa va a estar a favor del régimen. Y esa narrativa también le va a servir para seguir con este discurso de la austeridad, de que cuestan mucho los diputados y los senadores plurinominales. Uh-huh. Cuando cuesta más, por ejemplo, los contratos que se dieron a Baker Hughes o o la construcción del Tren Maya o la construcción de Dos Bocas. Eso cuesta más que el tema de los diputados federales plurinominales o los senadores. Pero además no es un asunto que debemos de ver solo con la lupa económica, pues, con la lupa del costo. La razón de ser, y eso será motivo, si quieres, de otra discusión, de legisladores plurinominales o de representación proporcional, es mucho más amplia que si ganan 100 o 200 mil pesos. Pero pues, que esa misma lupa tiene que ver, pues. Esa misma lupa tiene que ver con el tema electoral, porque no es si cuesta 13,000 o 6,000. El sistema electoral mexicano desde 1988, cuando se dio un fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas por Salinas, y en 1985, cuando, como lo documentó Zúñiga, se dio también en la elección de Sonora, o con muchos otros casos, el tema es la desconfianza de la sociedad sobre las elecciones, y esa fue una cápsula de liberación prolongada durante muchos años, y por eso la credencial para votar con fotografía, por eso los padrones electorales, por eso la regulación, el cállate chachalaca de López Obrador generó que se modificara la ley y la constitución para que no hubiera intervención del presidente, que él mismo violentó años después. Sí. Entonces, hoy lo que se plantea por parte del régimen, ya es un cambio de régimen, ya existe, es la posibilidad de eliminar a los plurinominales. ¿Por qué? Pues porque vas a tener, pues con todo esto que estábamos platicando en la intervención anterior, con las transferencias económicas, con el control del Poder Judicial, con el control de los medios de comunicación, con el amago a través de muchos mecanismos, pues la posibilidad de seguir manipulando toda la información y toda la percepción pública, ¿no? A ver, ya que andas y con esto nos vamos, ya tenemos también acá la presencia
de nuestro siguiente invitado. Ya que andas por el 85, rapidito una reflexión. Esta semana falleció don Samuel Ocaña García, gobernador del estado de Sonora del 79 al 85 precisamente. ¿Qué recuerdas de don Samuel? Pues mira, como habría que ser una reflexión objetiva. A mí me parece que Samuel Ocaña fue de esos hombres estadistas, como lo fue en su momento Plutarco Elías Calles, también sonorense, claro, que generó instituciones nacionales que le dieron vida, cuerpo, sentido, circunstancia y rumbo al Estado. El Colegio de Sonora, el CESUES en ese tiempo, CESUES, que ahora la Universidad de la Sierra, la Universidad de la Sierra y muchas otras y más. Obras, infraestructura. El CUM, sí. el Centro de Usos Múltiples, sí. el Estadio, la Casa de la Cultura, el Estadio de Héroes de Nacosari, muchísimas otras, pero además fue un hombre Colegio de Sonora, el CIAC. Fue un hombre que siempre se condujo con una gran prestancia y una extraordinaria integridad, ¿no? Sí. Me parece que él pudo haber cerrado su círculo precisamente con lo que platicamos hace un momento. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, y fíjate que ahora en estos homenajes de Estado que se le rindieron, merecidos sin duda, me parece que excesivos un poco en la forma, pero merecidos sin duda el reconocimiento. Yo pensaba justamente eso, y eso no lo escuché y no lo vi por ningún lado. ¿Qué habría sido de la figura y de la trascendencia de don Samuel? Que insisto, subrayo ya de suyo es importantísimo y bueno, ningún gobernador ha tenido una despedida como esta. Pero ¿qué habría sido de él si hubiera evitado el fraude electoral contra Adalberto Rosas, candidato en ese tiempo del Partido Acción Nacional, justo en 1985? Hubiera trascendido como el primer gobernador del régimen priista en haber permitido una alternancia en un estado de la República, ni más ni menos. Tuvimos que esperar 4 años más para que eso sucediera con Rufo Appel en Baja California. Entiendo y habría que poner también el momento en contexto. Seguramente el gobernador Ocaña fue rebasado por el hiperpresidencialismo de la época y sí, no pudo. Pero para mí ese punto hubiera sido así, la cerecita en el pastel ahora sí. Moisés, te agradezco mucho. El gusto es para mí. Como bueno siempre, que pudiste venir al programa, no nos abandones el resto de los días, te entrarás ahí por teléfono y cuando andes por acá, pues bienvenido como siempre. Muy agradecido, lo mejor En Contexto para ti y tu familia en 2025. Igualmente, Moisés, lo mejor también.